Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor. De aquí la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es José Luis Vidal. Saludo y bendigo este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo a través de esta plataforma una palabra de parte de Dios. En esta mañana, día miércoles 6 de mayo, una mañana fresca aquí en Buenos Aires, una mañana donde hay sol, pero hay vientos. Estamos aquí preparados para poder compartir un mensaje de parte del corazón de Dios. Amén. Saludo y bendigo a los que se estén conectando allí del otro lado y los que después van a estar mirando esta transmisión. Les animo a que compartan, ¿sí? En sus muros, en sus grupos, para poder llegar a todas partes y para poder llegar al corazón de la gente. Amén. Bendigo este tiempo en el cual el Señor está poniendo su mano sobre la iglesia, en el cual está respaldando a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que en este tiempo difícil que estamos atravesando aquí en Argentina y a nivel mundial, en el cual el Señor, su mirada está puesta en su iglesia, en sus hijos, ¿no? En aquellos que son valientes, como decía el miércoles pasado, aquellos que no tengan miedo a enfrentar las situaciones, enfrentar los gigantes, en el cual están provocando allí adelante para amedrentar, para que la iglesia no avance, para que la iglesia no conquiste, para que la iglesia no diga las verdades de Dios. Amén. Entonces en esta mañana yo le animo allí que usted pueda bendecir, ¿sí? En este tiempo, bendecir en este tiempo a la gente que está sin el Señor, ¿sí? Aquellos que no conocen al Señor están tomando todo este tiempo como algo normal, ¿no? O que a un momento va a pasar, pero nosotros sabemos que de parte de Dios, a través de su palabra, que todo esto está escrito, que todo esto, lo que está aconteciendo, no nos tendría que sorprender, ¿sí? Sin embargo, hay cristianos que todavía están, dudando, ¿no? Si esto realmente está en la palabra, si realmente esto es así, ¿no? Nosotros como iglesia, porque la iglesia no es el edificio, no es las paredes de un lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor en el corazón. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros como cuerpo del Señor aquí en la tierra tenemos que compartir, ¿sí? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de que Dios está interesado en salvar al hombre a pesar de sus macanas, a pesar de sus pecados. Dios está interesado porque amó y ama, ¿sí? Al hombre, y por eso en este tiempo tenemos que entender eso, que el Señor está obrando a través de su iglesia. Amén. Yo quiero preguntar si se ve bien, si está bien la cámara, porque el otro día salió al revés y quería saber si están viendo bien del otro lado, aquellos que se estén conectando, que saludo y bendigo a Marcelo y Estela Figueroa, de allá de la Casa Apostólica Emmanuel de la ciudad de Mendoza, que hoy podamos entender este mensaje que voy a compartir a través de la palabra, que podamos alcanzar, ¿sí? A las almas para el Señor, que podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios en este tiempo que estamos atravesando. Amén. Como yo les decía, estamos acá en la ciudad de Quilmes, ¿sí? En el cual sabemos que esta cuarentena que declararon, ¿sí? ¿No? Que estamos viendo que se les cae la mentira, ¿sí? Que habían plasmado como una pandemia a nivel nacional y a nivel mundial, en el cual es toda una mentira, ¿amén? Una mentira, en el cual, ¿qué es lo que están haciendo? Están frenando a que la iglesia
avance, están frenando a que la iglesia diga la verdad de Dios, están haciendo que en este tiempo la iglesia esté encerrada en su casa, sin poder salir, sin poder celebrar las reuniones, sin poder hacer los cultos, ¿no? En el cual sabemos que está todo esto, está el enemigo, ¿sí? El enemigo no duerme, ¿sí? El enemigo siempre está queriendo poner trabas para que la iglesia no sea luz en esta tierra, en este mundo de oscuridad en el cual impera Satanás y todo su principado. Entonces tenemos que entender que nosotros como iglesia tenemos que despertar del sueño, ¿sí? Despertar y ser esos hombres, esas mujeres de Dios, en el cual vamos a llevar esta salvación, ¿sí? Tan grande que Dios nos dio. Amén. No tenemos que callar, no tenemos que estar atemorizados, no tenemos que estar ahí viendo, bueno, me quedo, no predico, no le hablo a nadie del Señor. Entonces, no es así la función, ¿no? Entonces tenemos que entender que Dios está obrando, ¿sí? Está obrando en su casa, en su iglesia, ¿sí? Sabemos que este tiempo de cuarentena, ¿no? En el cual ya pasamos varios días de cuarentena, ¿no? En el cual ya están decretando, ¿no? Después del 10 de mayo, querer ampliar esta cuarentena por lo menos 15 días más, ¿no? En el cual ya la gente ya está cansada de estar en sus casas encerrada, está cansada ya de no generar ingresos para su casa, ¿no? Hay muchas personas que dependen de su trabajo, depende de, tal vez algunos venden, ¿no? Entonces si no venden no tienen entrada en su casa. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema ¿no? El sistema mundial, ¿no? Que mientras el Estado le dé algo, ¿sí? Lo hace dependiente, ¿no? de ese Estado. Pero no es así, el diseño de la palabra lo dice claramente, el hombre tiene que trabajar, ¿no? Con el sudor de su frente para ganar su pan. Entonces tenemos que entender que cuando el hombre no tiene, ¿no? Ese ingreso para sustentar a su familia, crea en el hombre, ¿no? Un vacío, crea en el hombre una incertidumbre, ¿no? Crea en el hombre algo que, ¿cómo hago, ¿no? para poder darle de comer a mis hijos, de poder darle una vestimenta, de poder darle que puedan ir a la escuela, ¿no? Ahora no pueden ir a la escuela, pero esa es una preocupación que hay en los hogares, ¿no? Donde se ha incrementado la violencia doméstica, se ha incrementado también la violencia de género, ¿no? Por este mismo momento, por este tema de que están encerrados en sus casas, no hay ingresos, hay nerviosismo, ¿no? Los hijos también están ahí encerrados y ya es una molestia muchas veces estar tanto tiempo encerrado, ¿no? Sin poder salir, sin poder hacer algo. Amén. Pero yo quiero compartir una palabra en esta mañana para que usted pueda entender que Dios aún sigue hablando, aún sigue esperando que el hombre se vuelva a Él, ¿no? Antes de que venga ese día del Señor. Amén. Yo quiero compartir en Mateo, capítulo 24, ¿sí? Del versículo 37 al 44, vamos a leer como base. Sí, vamos a leer como base en esta mañana para que podamos entender esta palabra. Amén. Dice la palabra en Mateo 24, 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Amén. Acá el Señor Jesús está hablando de los tiempos que iban a venir, ¿sí? Sobre este mundo. Si usted lee todo el capítulo 24, ¿no? El Señor le está hablando a sus discípulos, le estaba mostrando, ¿sí? Lo que iba a suceder a nivel mundial, ¿sí? Lo que iba a acontecer. Así que todo esto que estamos viviendo, si usted lo lee allí en Mateo 24 y después en Lucas y Marcos, que también hace mención a esto, usted va a ver que el Señor ya lo dijo, ¿no? Todo esto que estamos viviendo. Entonces tenemos que entender estos tiempos que estamos viviendo. La iglesia no puede estar ajena, ¿sí? A los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Estamos en este tiempo viviendo el final de lo final del tiempo. Entonces tenemos que entender que la iglesia es muy importante conocer para qué está en la tierra. Es muy importante saber que nosotros como iglesia no podemos dejar de predicar el Evangelio, ¿sí? No tenemos que dejar de proclamar la verdad de Dios. Amén. Acá vemos, como dice acá el 37, ¿no? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted sabe que hay dos acontecimientos en la palabra en el cual van a acontecer sí o sí, porque está escrito y tiene que suceder. ¿Sí? Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es la venida del Señor. Son dos eventos totalmente diferentes. ¿Sí? El primer evento, el arrebatamiento de la iglesia, es que se va el Señor en el aire, va a recibir allí a los que han muerto antes de nosotros en el Señor, van a resucitar, van a ser llevados, ¿sí? Resucitados de su tumba y todo eso, y nosotros los que hemos quedado vamos a ser transformados y llevados junto con ellos en las nubes al Señor, ¿sí? La iglesia primicia, la iglesia esa que realmente hizo bien las cosas, es la que se va a ir en el primer evento, ¿sí? Pero hay un segundo evento que es la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe que cuando la Biblia dice la venida del Hijo del Hombre o el día del Señor, no está hablando de un evento de paz? No está hablando de un evento que va a venir a traer paz a la tierra, sino que va a venir a traer juicio, va a venir a traer justicia, va a venir a plasmar el reino de Dios en la tierra. Jesucristo con la iglesia. Amén. Entonces tenemos que entender este tiempo que estamos viviendo. Tenemos que entender que así como en los días de Noé estamos viviendo, ¿sí? Gente que sigue viviendo en el pecado, gente que sigue viviendo desordenada, gente que sigue viviendo lejos de las cosas de Dios. Entonces, acá dice claramente, ¿no? que el Señor va a venir, ¿no? Y aquellos que están desprevenidos, aquellos que no están atentos, aquellos que no cuidó su vida, ¿no? El Señor va a ser sorprendido, ¿no? Como ese ladrón que viene a robar, ¿sí? Y justamente roban a aquellos que están desprevenidos, ¿sí? El ladrón, si sabe que hay uno que está cuidando, ¿no? Lo piensa varias veces de poder entrar a una casa. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar velando, tenemos que estar cuidando, ¿sí? Tenemos que estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Son tiempos como los días de Noé, tiempos peligrosos, ¿sí? Tiempos donde hay una libertad, entre comillas, para el pecado, ¿sí? Una libertad en la cual la gente hace lo que bien le parece, ¿sí? Ahora porque los tienen todos encerrados, pero imagínense, ¿no? Lo que antes hacían afuera de su casa, lo estarán haciendo adentro de su casa, porque el hombre, como dice la palabra, como es su pensamiento, tal de ser, ¿no? Entonces tiene que para que esa persona cambie, no va a cambiar porque la encierren en su casa. Esa persona va a cambiar cuando acepte al Señor en su corazón y que el Señor cambie su forma de vida. A ver, pero acá vemos que Noé fue un hombre que realmente marcó una diferencia en aquel tiempo, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo donde fue también como hoy, ¿sí? Un tiempo difícil, un tiempo en el cual había violencia en la tierra, el hombre se había desviado del principio que Dios le estableció allí en el huerto, ¿no? Y por esa causa, por esa caída del hombre,
que entró el pecado a la humanidad, a la tierra, hizo que el hombre dejara a Dios y viva una vida independiente de Dios, como les decía la semana pasada. Entonces, cuando el hombre vive independiente de Dios, hace lo que su mente, ¿no? Cauterizada, su mente llena de preceptos, de conceptos equivocados, de parte de lo que tiene que hacer realmente. Amén. Yo le compartí el otro día que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Lo hizo tripartito, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? En el cual Dios siempre se estableció allí con el hombre en comunión. Al principio, ¿sí? Hablaba con el hombre, así como nosotros estamos hablando hoy, ¿no? Uno al otro, y se paseaba allí con el hombre y estaba todo el tiempo con el hombre y el hombre estaba con Dios y había una plenitud allí en el huerto, ¿sí? En el origen, había una comunión, había realmente una buena conexión. Amén. Entonces, el Señor cuando los creó, le dio toda clase de bendición para que Él pueda vivir en plenitud. Amén. El hombre allí, antes de la caída, vivía totalmente en plenitud, no le faltaba nada. Amén. Estaba la presencia de Dios, tenía trabajo, ¿no? Un trabajo que no era como hoy, un trabajo agotador, sino que tenía que cuidar nomás y administrar lo que Dios había hecho, ¿no? Y la responsabilidad de Adán era cuidar el huerto, guardarlo, era administrar. Amén. Y ese trabajo no era agotador, era gratificante, ¿no? Para Adán y para Eva allí. Entonces tenemos que entender que el hombre allí en plenitud con el Señor funcionaba correctamente, ¿no? Entonces el Señor le dijo, ¿no? Al hombre, mira, y vos podés comer todo lo que está aquí, todo árbol será para comer, sí, pero no comas del árbol, de aquel árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque ya que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir, ¿no? Entonces, Dios lo creó en libertad, pero también le puso una barrera al hombre, le puso, hasta aquí podés llegar, ¿no? Hasta aquí podés hacer, pero el hombre, como un niño, ¿no? El hombre a veces hace lo que no le dicen que haga, ¿no? Entonces el hombre tomó de ese árbol que no tenía que comer, engañado por el propio Satanás, ¿sí? Engañado por lo que vio, por lo que escuchó, ¿no? A través del engaño de un enemigo allí infiltrado. Entonces desobedeció a Dios y a través de esa desobediencia entró el pecado, ¿sí? Entró la maldición, entró las consecuencias de vivir, ¿sí? En desobediencia a Dios. Entonces a partir de ese momento el hombre murió, pero no murió todavía, como les decía la semana pasada, físicamente, sino que murió en su espíritu se apagó, su espíritu ya no tenía esa comunión con Dios, ¿sí? Lo primero que hizo Adán y Eva cuando le fallaron a Dios fue esconderse, ¿no? Ahí empezaron los temores, empezó el hombre a estar oculto de Dios, pensando, ¿no? en su mente en ese momento de que podía esconderse de Dios, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque no podemos escondernos del Señor. Amén. Entonces tenemos que entender que el Señor allí lo buscó, ¿sí? Lo buscó, pero no lo buscó para condenarlo, no lo buscó para decir, viste, te dije, ¿no? Sino que lo buscó para que Él sea restaurado en su relación con Él. Lo buscó para que Él pueda entender que a pesar de su error todavía lo seguía amando. Sin embargo, el hombre siguió su propio camino, ¿no? Y se fue alejando de Dios. Entonces vemos que a partir de ese momento el hombre empezó a vivir almáticamente a través de su cuerpo, ¿sí? Ya su espíritu no respondía a Dios, entonces el hombre empezó a vivir conforme a sus pensamientos, conforme a sus emociones y hacía lo que bien le parecía. ¿Amén? Entonces vemos que Dios lo tuvo que sacar del huerto antes de que coma del árbol de vida, ¿no? Y viva en esa condición para siempre, ¿no? Hasta en eso Dios fue amor, ¿no? Hasta en eso el Señor lo cuidó, hasta en eso Dios pensó, ¿no? Porque si el hombre comía de ese fruto en estado de pecado, ¿sí? En que estaba, todos estaríamos condenados al infierno eternamente. Amén. Sin embargo, el Señor allí proveyó la salvación. Amén.
no solamente que lo vistió, no solamente que lo cuidó, no solamente que lo sacó para que él no muera eternamente, sino que pueda volver. Cuando quería, podía volver a la presencia de Dios. Pero vemos que cada vez que Dios se le quería acercar, el hombre se fue alejando. Amén. Y así hasta hoy, ¿no? El hombre sigue alejado de Dios. Cuanto más Dios se quiere acercar, más el hombre a veces se aleja de Dios. En este tiempo nosotros como iglesia tenemos que acercar a la gente a Dios. Amén. Tenemos que ser esos Noé, ¿sí? Esos Noé que fueron pregoneros, ¿no? De la verdad divina, pregoneros de la justicia. Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro 2:5, dice la palabra, ¿no? Y si no perdonó, se está hablando el Señor, ¿no? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Noé fue un pregonero de la justicia, ¿no? ¿Y qué es ser un pregonero de la justicia? Un pregonero tenía que ver, la palabra pregonero significa caros o querás, que significa proclamar en alta voz, ¿sí? Un pregonero era aquel que anunciaba, ¿sí? En alta voz algún mandamiento, alguna noticia, ¿sí? Importante, ¿no? Entonces tenía que salir y compartir esa verdad o esa noticia al resto de la gente. Amén. Hoy en día nosotros en la iglesia somos esos pregoneros, ¿no? Somos esos que estamos anunciando, ¿sí? Que el Señor va a venir. Estamos anunciando de que va a venir arrebatamiento. Estamos anunciando de que la gente puede volverse a Dios y que puede arrepentirse y hallar la salvación en el Señor. Amén. Entonces, la palabra pregonero tiene que ver con decir algo de verdad, con decir la verdad, con decir lo que va a pasar. Amén. La iglesia hoy en día no tiene que tener temor de decir la verdad. La iglesia de hoy no tiene que temor de salir y decir lo que está pasando, esta mentira, ¿no? Estas cosas que estamos viviendo, ¿sí? Que está todo esto, es algo que está oculto en la gente y muchas veces la gente ni sabe lo que hay oculto atrás de todo esto. Y vive una vida totalmente desencajada en este tiempo. Amén. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser esos pregoneros de justicia. Tenemos que ser esos que la voz de Dios, ¿no? En la tierra. Entonces, la otra palabra de pregonero tiene que ver con heraldo, ¿sí? Heraldo era alguien que vivía, ¿sí? Diferente, que era de otra forma de pensamiento, ¿sí? Que vivía de otra manera, ¿sí? Heraldo era alguien que compartía, ¿sí? Las cosas de Dios, ¿sí? O las cosas realmente importantes, lo tomaba como seriamente, ¿no? Entonces el heraldo era que se preocupaba para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Un heraldo era aquel que hablaba de justicia, un heraldo era aquel que hablaba de las verdades, ¿no? Pero también hablaba de que se podía volver al Señor. Amén. El apóstol Pablo habla de eso, ¿no? El apóstol Pablo decía que él había ganado mucha gente para el Señor, pero que era muy así valiente para compartir la palabra, pero tenía ese temor de no alcanzar, ¿no? De no terminar bien. Entonces decía eso, ¿no? Que no venga yo, que yo soy heraldo para otro y yo vengo a ser eliminado, ¿no? Está hablando de que el hombre tenía que cuidar siempre, ¿no? Cuidar siempre su vida, ¿no? Cuidar siempre su estado con el Señor y allí vemos que Él puede, amén, que Él puede realmente hacer las cosas, amén. Entonces Noé fue un hombre que fue pregonero en la verdad divina, fue aquel que dijo que iba a venir un juicio sobre el mundo, amén. O sea, Noé no fue una persona que se escondió, que dijo, bueno, que se mueran todos, que se venga el diluvio, yo me quedo acá esperando. No, él agarró, dice la palabra que él fue
que él predicaba la verdad de Dios, pero también predicaba de la salvación. Amén. O sea que él estaba diciendo a través de ese barco que estaba construyendo, ¿sí? 100 años tardó en construir ese barco. 100 años en el cual él estuvo predicando que iba a venir un diluvio, ¿sí? Algo que no había acontecido nunca, ¿no? Algo que nunca había pasado. Amén. En ese entonces no había lluvia todavía, sino que un vapor, dice la palabra, que regaba la tierra y con eso la tierra daba su fruto. Amén. Entonces vemos que Noé hablaba de algo que iba a venir. Hoy la iglesia estamos hablando de que algo va a venir. ¿Sí? El arrebatamiento, la venida del Señor, eso va a acontecer. Amén. Y la gente está como los días de Noé, no escuchando, no haciendo oído abierto para poder escuchar esta verdad. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir proclamando esa verdad. Amén. Noé pudo involucrar a su familia, ¿sí? en esta obra. Noé pudo hacer que su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos pudieran entender el mensaje. Amén. O sea, no solamente que Noé estaba preocupado para que la gente se vuelva al Señor o para que la gente sea salva, sino que estaba preocupado para que su casa se salvase. Amén. Y con ese temor, ¿no? Con esa obediencia a Dios, preparó el arca. Con esa obediencia al Señor, Él hizo ese barco en el cual la gente podía ser salvada. Amén. Dice la palabra que Él estuvo allí siendo obediente a todo lo que Dios le mostró en el diseño de cómo tenía que construir ese barco. Entonces vemos que el Señor estaba con Él. Amén. El Señor estaba con Él y todo lo que Él hacía, Dios lo aprobaba porque Noé fue obediente a la voz de Dios. Noé fue obediente a lo que Dios le mostró, así lo hizo. Amén. Usted sabe que Noé predicaba, ¿no? Como le decía, la verdad de Dios, predicaba de la salvación. Amén. Pero también buscaba que su familia sea salvada. Amén. En este tiempo que estamos en nuestras casas, ¿no? Nosotros los padres, nosotros los jefes de hogar, ¿no? Tenemos que procurar que toda nuestra casa conozca al Señor. Amén. No sé qué usted me va a decir, pero ¿y cómo hago? A veces mi esposa o mi esposo no me escucha, ¿no? Lo que está pasando, lo que está viniendo, lo que va a venir. ¿No? Usted no deje de proclamar, porque mire, imagínense, Noé tuvo 100 años predicando. No, yo no digo que va a tardar 100 años en venir el Señor, pero el Señor está a la puerta. Ya estamos en el final del final de los tiempos. O sea, ya no hay tiempo. Amén. Cuanto más usted demore en predicar la buena nueva de salvación a su familia, de predicar a la gente la palabra, la verdad de Dios, el Señor va a venir, como dice acá, como ladrón en la noche, ¿no? Y va a sorprender. Amén. Pero nosotros tenemos que ser sabios como Noé, ¿sí? No cansarnos de decir la verdad, de ser esos pregoneros, esos heraldos, ¿no? De jugarse por el Señor. Amén. Usted sabe que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, mucha gente nos tiene por desprecio, ¿no? Mucha gente nos dice que palabrero, como le decían el apóstol Pablo en aquella época. ¿Qué viene a decir, no? Son nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Sin embargo, nosotros estamos hablando de la verdad, de la palabra. Amén. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos la verdad, ¿sí? Tenemos la verdad, y la verdad es la palabra, y la palabra es Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que estamos proclamando una verdad de parte de Dios. Amén. Una característica de Noé era que él era fiel al Señor. Amén. Él halló gracia delante de Dios. Amén. Él fue un hombre, dice la palabra, justo delante de Dios. Amén. Esa palabra en el cual allí está en Génesis capítulo 6, si usted lo lee, va a ver que Dios habla bien de Noé. ¿Sí? Habla de que la tierra está totalmente en el pecado, pero que Noé halló gracia, ¿no? Halló gracia en Noé. ¿Y qué es hallar la gracia? Es que él se conducía con el temor a Dios. Amén. Con el temor a Dios. La semana pasada yo hablaba del temor del hombre, pero hay un temor a Dios, ¿sí? Ese temor a Dios nos lleva a la obediencia, nos lleva a cuidar nuestra vida. Ese temor a Dios nos lleva
realmente a ser esos hombres valientes en las manos del Señor. Amén. Entonces Noé vivía, ¿sí?, alejado del pecado. Tenía fallas, seguro, ¿sí? Pecaba y seguro que pecaba, pero había un corazón en Noé. Había un corazón de querer agradar a Dios. Había un corazón de querer hacer las cosas bien para Dios. Había un corazón en el cual él se jugaba por su familia, por su casa. Amén. En este tiempo tenemos que ser esos Noé, ¿no? Esos Noé que realmente ame lo que Dios ama. Amén. Su diseño. Amén. Dios, como yo le decía, Él fue el que hizo a la familia. Él creó a la familia. Amén. Y cuando el hombre ama lo que Dios ama, entonces Dios le da su gracia, le da su apoyo, ¿no?, en todo lo que haga. Entonces Noé vemos que caminó en ese perfecto diseño de la palabra de Dios. Noé fue obediente a la voz de Dios. Amén. En este tiempo la iglesia tiene que ser obediente a la voz de Dios. En este tiempo la iglesia tiene que predicar la verdad, ¿sí?, a la gente. Predicar de que si no se arrepiente de sus pecados y se muere o viene ante el Señor, se va al infierno, ¿no? No hay otra verdad. ¿Sí? Si la gente o nosotros no nos volvemos a Dios y si la gente no reacciona, ¿sí?, en arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor, entonces su vida es destinada a la muerte eterna. A ver, y no ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos se salven y que todos vengan al arrepentimiento. Pero sabemos que nosotros también sabemos que hay mucha gente dura, hay mucha gente que no quiere escuchar. Pero nosotros sigamos predicando, ¿sí?, sigamos hablando, sigamos anunciando, ¿sí? Ese día va a venir, el arrebatamiento va a venir en cualquier momento, ya estamos a las puertas de ese evento. Amén. Usted sabe que una vez que la iglesia sea arrebatada, nos compartía ayer nuestro padre de fe, el pastor Jairo, ¿sí?, Muñoz, nos compartía que el arrebatamiento es un evento que va a pasar, ¿sí?, y que va a pasar porque está escrito en la palabra. Amén. No es algo que está así porque, bueno, en algún momento, ¿no? Hay cristianos que viven pensando que el fin no va a venir. Hay cristianos todavía pensando que, como dijo el apóstol Pedro, ¿no?, viven engañados haciéndose esa pregunta, como decía él, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa que él dijo que iba a venir? Ya en aquel entonces, ¿no?, 2000 años atrás, o estaban diciendo esto, ¿no?, que se está demorando el Señor en venir. ¿No? Entonces algunos lo tenían por tardanza, pero el apóstol Pablo dice ahí, ¿no?, que usted lo que tiene por tardanza, Dios lo tiene como paciencia para que todos se salven. Amén. O sea que el Señor está esperando que la gran cantidad de gente todavía que está ahí esperando ser salvada pueda reaccionar antes de que el Señor venga, ¿sí?, por la iglesia. Amén. Ese evento, ese arrebatamiento va a pasar en cualquier momento, ¿sí? En una abrir y cerrar de ojos, dice acá la palabra, uno será tomado, otro será dejado, ¿sí? Está hablando del arrebatamiento, está hablando de que uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado. Está hablando de dos iglesias también, amén. Una iglesia que se va, una iglesia que se va a quedar, como decía ayer nuestro padre de fe, ¿no? Esa iglesia que se va y la iglesia que se guardó en santidad, esa iglesia que cuidó su vestidura, esa iglesia que hizo las cosas como Dios le mandó a hacer, amén. Pero hay una iglesia que se va a quedar, ¿no? Esa iglesia que se va a quedar va a tener que dar su vida por el Señor durante 7 años, imagínense, ¿no? 7 años de persecución, 7 años donde no va a poder predicar como hoy el Evangelio, donde va a ser perseguido, donde no va a tener cómo alcanzar para poder alimentar a su casa, a su familia. Imagínense hoy que estamos complicados, cómo será en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Amén. Un tiempo de oscuridad donde el propio anticristo y el falso profeta van a estar en funcionamiento allí, ¿no?, presionando continuamente. Amén. La Biblia habla, ¿sí?, de la semana 70 de Daniel. Si usted lo lee allí, si usted lee Apocalipsis, va a ver que esas figuras que van a estar, que ya están, ¿no?, pero no se manifiestan porque la iglesia lo está deteniendo. La iglesia hoy en día es el estorbo
de ese hombre y de ese profeta. Amén. La iglesia somos ese estorbo para que ellos se manifiesten abiertamente y decir nosotros somos. Amén. Hasta que nosotros no seamos quitados, hasta que la iglesia no sea arrebatada, ellos no pueden salir a la luz. Amén. Están manejando todo en la oscuridad, en lo oculto. Amén. Pero sabemos que cuando la iglesia sea quitada, ese hombre, ¿sí? Esos hombres se van a manifestar. Amén. Y no va a ser, así, bueno, nosotros somos fulanos, menganos, ¿sí? Va a venir a engañar, inclusive a los que se hayan quedado. Amén. Así imagínense, ¿no? La palabra lo dice, que va a querer engañar a los que se queden también. Amén. Entonces tenemos que procurar ser esa iglesia que se va con el Señor. Amén. Tenemos que procurar de cuidar nuestra vida. Amén. Una de las características que tenía Noé también es que él fue un hombre prudente en las cosas de Dios y seguramente que él se mandaba alguna macana y pedía perdón a Dios y como había gracia, Dios lo perdonaba. ¿Sí? Y en este tiempo nosotros tenemos que ser esos hombres, esas mujeres humildes, ¿sí? Reconocer que fallamos, reconocer que necesitamos de Dios. Amén. No tenemos que vivir pensando, bueno, porque ahora soy cristiano, no tengo cosas que dejar. No, al contrario, siempre tenemos cosas que dejar. ¿Sí? Tenemos que ser valientes en eso, ¿no? De reconocer, como decía el apóstol en estos días que está enseñando sobre la gracia, ¿no? Reconocer esa fidelidad que hubo al principio, ¿no? Cuando fuimos salvados. ¿Por qué? Porque la gracia sigue estando, la gracia está como al principio, ¿no? Ahí están algunos cristianos, ¿no? Que le fallan a Dios y ya piensan que ya Dios no le ama, que ya Dios no piensa en ellos, que ya Dios los descartó. Sin embargo, la gracia, la primera gracia que fue derramada sobre ellos es la misma gracia que está hoy y que va a estar hasta que el Señor venga. Amén. Así que usted tiene que aprovechar este tiempo de la gracia, porque este tiempo de la gracia se está por acabar. ¿Sí? El tiempo de la gracia se acaba cuando la iglesia sea arrebatada. Amén. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Amén. El Espíritu Santo se lleva a la iglesia para presentárselo a Jesucristo. Amén. Entonces tiene que entender eso, que este tiempo de la gracia aprovechemos, ¿sí? Para arreglar cuentas con el Señor. Si hemos hecho algo malo, arrepentirse y volverse al Señor. Si hemos estado viendo así, si me comprometo con el Señor, si voy y hago las cosas para el Señor, este es el tiempo de definirlo. Amén. Ya no hay tiempo para bueno, me quedo, ¿no? Pienso si me voy a comprometer con el Señor, si voy a hacer la voluntad de Dios. En esta hora ya no hay tiempo, hermano. Ya no hay tiempo de estar en la pavada, ¿sí? Ya no hay tiempo para estar jugando al Evangelio, ¿no? Ya no hay tiempo para decir, bueno, voy a la iglesia cuando vaya a culto y ya está, ya cumplí con el Señor, ¿no? No es eso. Imagínense, ¿no? Noé estuvo 100 años haciendo ese barco, constantemente todos los días haciendo algo, ¿sí? Primero preparó todos los elementos que tenía que juntar para hacer ese barco, imagínense, ¿no? Todo el trabajo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que conseguir y cómo lo consiguió, ¿sí? Él se la jugó por un diseño de Dios. Él se la jugó por lo que Dios le mostró. Él se la jugó porque lo que Dios le mostró iba a suceder. Amén. Entonces él no perdió el tiempo. Él lo administró bien el tiempo y hizo que todas las cosas se condujeran a ese evento. Amén. Dice acá que a través de esa fe, ¿no? Por la fe, en Hebreos 11, ¿no? Hebreos 11, capítulo 7, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. O sea que, ¿quién fue que sentenció al mundo?
Noé mismo, ¿sí? La iglesia. La iglesia es la que va a sentenciar a este mundo. Amén. La iglesia es la que va a decretar la justicia de Dios sobre este mundo. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿no? Ahí van a comenzar los juicios de Dios. Cuando la iglesia sea llevada, ahí va a empezar a derramar la ira de Dios. Amén. Entonces, nosotros somos eso que tenemos que estar preparando el arca, ¿sí? El arca es figura de Jesucristo. Amén. El arca es figura de la iglesia. El arca es figura de la presencia de Dios. Amén. El arca es figura de una casa llevada por la palabra. Amén. El diluvio, las aguas, habla de la palabra, ¿sí? Que la tierra tiene que estar llena e inundada por la palabra. Hoy en día vemos que cada ministro de Dios que está compartiendo un mensaje a través de esta plataforma está inundando, ¿sí? Está inundando la tierra con la palabra. Amén. Está llevando ese diluvio, ¿no? De palabra para que la gente pueda reaccionar, ¿sí? Pueda entender que hay una iglesia, que hay un lugar donde puede entrar y ser salvado. Amén. Y ser salvado. Jesucristo es esa barca. Jesucristo es esa arca. Amén. Jesucristo es ese barco en el cual el que entre a él, ninguno perecerá. Amén. Entonces la iglesia también es figura del arca. Amén. La iglesia es un lugar que tiene que ser en este tiempo, es el lugar donde las almas vengan, donde las almas puedan hallar, ¿sí? La salvación para su vida. Entonces usted tiene que entender eso, ¿no? El Señor va a respaldar a su iglesia, el Señor va a respaldar a su casa. Amén. Entonces usted tiene que entender que la presencia de Dios se va a manifestar en la casa. Amén. Se va a manifestar en la iglesia. Amén. Se va a manifestar en usted, se va a manifestar en mí. Amén. Yo le decía que la iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces la presencia tiene que estar en nosotros para que podamos llevar ese mensaje de salvación con poder, ¿sí? Y cuando nosotros anunciemos la palabra, esa palabra viaje y embarace, ¿no? Esas almas para que vuelvan a nacer en el Señor. Amén. Nosotros tenemos que ser esos portadores de la voz de Dios, ¿sí? La palabra y la semilla de Dios que entrada en el corazón del hombre, en el vientre, ¿sí? Del hombre, pueda nacer para el Señor. Amén. La semilla es la simiente de Dios. La palabra es la que tiene que llenar, ¿sí? A cada persona con el conocimiento del Señor. Amén. Entonces tenemos que entender que allí Noé fue un hombre que se la jugó, ¿sí? Él fue advertido por Dios, o sea que Dios le advirtió: mira, Noé, ya me cansó este mundo, me cansaron el hombre, me cansó la gente de su maldad, yo voy a destruir esto con agua, ¿sí? Yo voy a destruir esto con agua. Pero en ti hallo gracia. En ti yo voy a poner todo mi favor, toda mi mano sobre ti, para que a través de ti tu casa se salve, ¿sí? Y pueda volver a comenzar de nuevo. Amén. Pueda volver a comenzar de nuevo en lo que yo diseñé desde el principio. Amén. Entonces nosotros, como esos Noé, tenemos que declarar y advertir, ¿sí? A la gente la verdad de Dios. Amén. El juicio viene sobre el mundo. Este mundo lamentablemente no tiene solución. Este mundo caído, ya no hay vuelta atrás. Lo que hoy vemos, ¿sí? Lo que hoy vemos, todo esto se va a ser destruido y va a haber cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Con eso dice la palabra que al final en Apocalipsis habla, ¿no? De cielo nuevo y tierra nueva. O sea, quiere decir que este mundo va a ser destruido. Amén. Va a ser destruido. Dice la palabra que al final este mundo va a ser destruido por fuego, ya no por agua. Amén. Entonces tenemos que entender esto, que en este tiempo podamos ser esos portadores, ¿no? Esos pregoneros de la justicia, que seamos esos heraldos de Dios. Amén. Que podamos salvar a multitud de gente. Amén. En este tiempo tenemos que levantar esa cosecha, ¿no? De almas como nunca antes sucedió en la historia.
de la humanidad y de la iglesia. Amén. Tenemos que jugárnosla por el Señor. Tenemos que seguir predicando de Dios. Amén. Seguir predicando la palabra. No nos cansemos de predicar. No nos cansemos de decir la verdad de Dios. Cueste lo que cueste, ¿sí? El sistema, el mundo va a querer que no nos reunamos. Va a querer que no hagamos culto. Va a querer que sigamos transmitiendo a través online como hoy. Pero nosotros sabemos como ministros de Dios, como pastores y apóstoles, que tenemos que saber, que entender que la gente necesita congregar, la gente necesita ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque allí el Señor dice la palabra que envía bendición y vida eterna. Amén. Nosotros sabemos como ministros de Dios que la iglesia tiene que ser ese lugar de refugio, ese lugar donde encuentre ese reposo, ¿sí? Noé significa reposo. Noé significa ese lugar donde la gente podía acudir y hallar paz, hallar descanso. Amén. Nosotros los ministros, los pastores y los apóstoles tenemos que ser esos lugares de reposo para la gente. Amén. Esos lugares donde la gente pueda hallar en nosotros a Cristo. ¿Sí? El reposo es Cristo. Amén. El reposo es el Señor. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, tenemos que ser esas personas de Dios que alcancemos a la gente a la paz, ¿sí? A través del Evangelio. Amén. El Evangelio es buena noticia, el Evangelio es salvación, el Evangelio es decirle a la gente la verdad, el Evangelio es decirle que el Señor vino y murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Dios amó tanto a este mundo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, ¿sí? A su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amén. O sea, hasta ese punto el amor de Dios. Amén. Él dice en su palabra que no quiere la destrucción del hombre, sino que quiere que se arrepiente, que se salve. Amén. Pero lamentablemente hay gente que se va a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dio libre albedrío al hombre. Dios le dio el poder de la decisión. Amén. De querer estar con él o no. ¿Sí? El Señor no va a obligar a nadie. Pero sin embargo, el Señor está advirtiendo que los juicios vienen. Así como Dios ama, también Dios se va a enojar. Amén. Y si hoy no desata toda su ira, es porque estamos nosotros, la iglesia. Amén. La iglesia que está deteniendo los juicios de Dios. Amén. La iglesia es la que está deteniendo que Satanás tome el control de este mundo. Amén. Entonces nosotros estamos en el medio. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a servir? Como decía Josué. ¿Sí? ¿Al sistema? ¿A los ídolos? ¿O vamos a servir a Dios? Amén. Vamos a ser obedientes a Dios, vamos a ser obedientes al sistema que no nos va a dejar, no nos quiere dejar predicar, no nos quiere dejar congregar. Amén. Yo le animo que usted en sus muros, ¿sí? En su grupo del Facebook pueda compartir este mensaje, pueda compartir todos los mensajes de sus padres de fe, puedan compartir, ¿sí? Que nos dejen congregar, ¿sí? Con los recaudos correspondientes, ¿no? De poder reunirnos tal vez con menos gente y con los cuidados que hasta hoy estamos teniendo. Amén. Sabemos que es importante congregar, porque la palabra lo dice, ¿no? No dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Sabe que hay gente que está acostumbrada a no congregar. Eso no se hace un problema, ¿no? Ellos están ahí en la casa, bueno, yo recibo acá en mi casa, que me compartan a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de un mensaje, pero no me pidan que vaya a la iglesia, ¿no? Esos son los cristianos cómodos, los cristianos que quieren que todo le den, ¿no? Pero en este tiempo tenemos que ser esos hombres, esas mujeres valientes, ¿sí? De que cuando nos dejen congregar, poder congregar, ¿amén? Poder ir, poder llevar a la familia al Señor, poder llevar mi casa al Señor, amén, como hizo Noé, amén, involucrar a mi casa en la cosa del Señor, como hizo Josué, que involucró a toda su casa en las cosas de Dios, amén. Usted y yo tenemos que ser esos Noé. Amén. Usted y yo tenemos que ser esos pregoneros de la justicia. Usted y yo tenemos que ser esos heraldos, ¿no? Que nos vean a nosotros algo diferente. Alguien que realmente pueda alcanzar una verdad de Dios para su vida. Amén. Todos somos esos Noé, esos reposos para todos aquellos que están cansados, agobiados y sin solución en su vida. Amén. A través de usted, a través de mí, tenemos la palabra.
tenemos un mensaje de Dios, tenemos a Dios mismo que nos va a respaldar en lo que nosotros aconsejemos a ellos como padres. Amén. Nosotros tenemos que levantarnos como padres de fe, tenemos que levantarnos como esos hombres, ¿sí? En el cual camine en el diseño correcto del Señor, que es la paternidad. Amén. Dios es Padre y como Padre ama a los hijos y como Padre ama a lo que Dios, a lo que Él hizo. Amén. Él nos ama de tal manera, como dice la palabra, que entregó a su Hijo. Amén. En este tiempo proclame que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y sin Él nadie va a poder llegar al Padre. Si no es a través de Jesucristo, nadie va a poder ir al Padre. Amén. Y Jesucristo es el arca, como le decía. Jesucristo es el único que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Así que yo le animo a que usted siga compartiendo el Señor, siga hablando del Señor, siga diciendo que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor del Señor y que va a venir a juzgar a este mundo. La venida del Señor es justamente eso, que va a venir a reinar en la tierra con la iglesia por 1000 años. Amén. 1000 años va a estar reinando junto con nosotros, la iglesia que se va. Vamos a venir a pelear en la batalla de Armagedón y a establecer el reino aquí en la tierra. Amén. Así que para eso hoy tenemos que predicar las buenas nuevas. Hoy tenemos que predicar que aún la gracia sobreabunda sobre el pecado. Aún donde hay oscuridad, donde más tienen que brillar los santos, donde más tienen que brillar la iglesia. Amén. Este tiempo de valientes. Este es un tiempo de valientes, un tiempo de tomar las cosas en serio, las cosas de Dios. Amén. Dejémonos ya de jugar al Evangelio. Dejemos ya de tener temor a lo que el hombre decreta. Amén. Sabe que el hombre está decretando leyes contrarias a la de Dios y nosotros a veces la tomamos y decimos, bueno, tenemos que ser obedientes a las autoridades, ¿no? Tomamos la palabra como a nosotros nos parece muchas veces. Amén. Pero si usted ve los apóstoles los apóstoles del Cordero, cuando empezó la iglesia, ¿sí? Se enfrentaron a las autoridades, ¿no? Que querían imponer sus leyes, le querían imponer las leyes impuestas por el propio infierno, no dejarles predicar de Jesucristo, no dejar de hablar de Jesucristo. Entonces ellos se pararon y le dijeron, no juzguen ustedes a quién van a obedecer, ¿no? Si van a obedecer al hombre, van a obedecer a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Así que vamos a seguir predicando, vamos a seguir sanando enfermos, vamos a seguir proclamando la verdad de Dios. Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a decir que Él vino, murió en la cruz y resucitó y que va a venir a buscar a su pueblo. Amén. No tenemos que tener miedo. Amén. El sistema no va a querer que nosotros nos reunamos. Amén. Pero seamos personas valientes. Amén. Juguémosla como es por el Señor. Como hizo Noé, como hizo grandes siervos del Señor. Si usted lee ahí la gravedad y la fe en capítulo 11 de Hebreo, va a ver todo lo que hicieron los antiguos, ¿no? Por el Señor. Juguémosla con el Señor, porque si no nos va a respaldar, si no va a estar con nosotros. Amén. Todos tenemos que ser esos pregoneros de la justicia. Amén. Yo saludo y bendigo a los que están allí conectados. Marcelo Figueroa, Estela, Miguel y Betty Rodríguez, los saludo de allá de la ciudad de Mendoza. Los bendigo a todos los que están allí del otro lado, los que van a retransmitir este video después. Aquellos que no conocen al Señor, le animo en el nombre de Jesús a que usted pueda entender que Dios le ama, de que Dios está queriendo salvarlo a usted y a su casa de todo lo que va a venir sobre este mundo. Amén. Dios le ama, Dios ya entregó a su Hijo en la cruz por usted, por mí, ¿sí? Para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados y podamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Yo le animo en este tiempo a que usted sea esos Noé, sea esos pregoneros de la justicia. ¿Sí? No tenga temor, amén, de proclamar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿sí? Sobre el hombre pecador, amén, que es el único que puede hacer que nosotros nos acerquemos al Padre. Amén. También quiero orar, ya para terminar, para que usted pueda entender este mensaje y pueda, aquellos que están escuchando y van a escuchar, puedan entender que Dios le ama, que tiene un plan para su vida y que ese plan lo va a llevar a cabo estando en el Señor. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana de poder compartir este mensaje.
Señor, de parte tuya, de parte de lo que tú quieres hacer en este tiempo con la iglesia. Señor, que cada uno que está allí del otro lado pueda entender que tú le amas, que tú ya planificaste un plan, un propósito de la eternidad para su vida y que tú quieres que ellos, que nosotros, Señor, lo llevemos a cabo. Pero también entendemos que somos pecadores, Señor, que hay gente que está alejado de ti por el pecado, pero tú ya proveíste, Señor, a través de Jesucristo, el regreso a ti, Señor. Que cada uno que está allí del otro lado, Padre, que no te conoce, pueda entender que tú le amas, que tú ya entregaste a tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, para que cada uno podamos volver a Dios, para que cada uno podamos volver al conocimiento de la verdad. Señor, obra con poder para que se levante una iglesia como Noé, Señor amado, que tenga temor de las cosas tuyas, que tengan temor de los santos, que tenga temor, Señor, de que hacer la voluntad de Dios es la obediencia a la palabra, a la voz, es la obediencia al diseño correcto, que es tu palabra, Señor, y tú vas a respaldar esa iglesia que se levante como pregonera de la justicia, que se levante como un heraldo, Señor, a proclamar en forma totalmente en libertad la palabra, Señor, y que nos levantemos a obedecerte a ti en ver a las leyes humanas, Padre. En el nombre de Jesús, obra con poder para que cada uno, Señor, que en este tiempo es la iglesia, pueda levantarse como pregonero de la justicia. Que sea esa alta voz, Señor, que proclame sin tener miedo la verdad de ti, que tú vas a venir a buscar a la iglesia, que tú vas a venir a reinar sobre este mundo por 1000 años. Señor, que estás todo preparando para eso, Padre. En el nombre de Jesús, obra con poder, obra con majestad, Señor amado, en este tiempo, para que la iglesia se despierte, para que la iglesia sea ese lugar donde la gente puede correr a su salvación. Y así como Noé, nosotros los ministros, Señor, nos levantemos como esas personas de reposo para toda esa gente, Señor, que está cansada, que está agobiada, que no encuentra solución para su vida. Señor, que a través de nosotros, figura de Jesucristo, Señor, podamos, Dios mío, compartir la verdad tuya, podamos darle una palabra de aliento, podamos darle una dirección correcta, bajada de tu corazón a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos llevar a la gente al reposo, que podamos llevar a la gente al conocimiento de la verdad, que podamos llevar a la gente a la salvación, Señor. Primeramente nuestras casas, nuestras familias, primeramente a nuestros seres queridos, Padre, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, de la facultad. Señor, que podamos alcanzar toda esa multitud de almas que están esperando, Señor, que la palabra sea regada sobre sus vidas. Usa nuestra vida, Señor, para que seamos esos pregoneros de la justicia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendigo al maestro Ibáñez, allá en la Casa Apostólica Manuel de la ciudad de Mendoza, que está viendo, lo bendigo junto a su familia, junto a su esposa, su hija. ¿Sí? Bendigo a todos mis hermanos que están allí. ¿Sí? Estamos acá en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, proclamando la verdad de Dios. Amén. Los bendigo con la paz del Señor y que usted siga compartiendo este video, pueda subirlo en sus muros, en sus grupos, compartirlo, porque es importante que podamos entender la característica de la iglesia que el Señor quiere en este tiempo. Amén. Estamos al final del final, estamos al final de los tiempos, así que despertemos, iglesia. Hagamos la obra que Dios nos mandó a hacer. Amén. Preparemos esa arca. Preparemos el lugar para que la gente pueda entrar. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias por estar del otro lado. Los bendigo y que la próxima aparición va a ser este sábado también, a la misma hora, a las 9:30 de la mañana. Los bendigo y nos estamos viendo pronto.